Aleluya, Dios es fiel. Juan capítulo 10, versículo 11, vamos a leer hasta el versículo 16. Gloria al Señor. Muy bien, dice la palabra del Señor así. Jesús es quien habla acá y dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Esta palabra que acabamos de leer es una palabra muy bonita, muy poderosa, porque sabemos que tenemos al buen pastor con nosotros. Y el buen pastor, ¿quién es? El que da su vida por las ovejas. O sea, el buen pastor es Jesús. Y dice aquí el Señor, en esta palabra que leímos, que el asalariado ve venir el lobo y huye, porque le da miedo, y las ovejas se dispersan. Y esto fue algo que vi en aquellos tiempos de pandemia en los cuales no permitían que hubiesen lugares o en lugares se aglomeraran personas por el riesgo del contagio que había en aquel entonces. Por lo tanto, las iglesias no podían reunirse. Las iglesias, según la ley, tenían que estar cerradas porque había peligro, etcétera, etcétera. Y entonces vi muchas personas y muchos pastores que también estaban asustados por lo que estaba pasando, porque llegó el lobo. Y entonces, al llegar el lobo, dice aquí la Biblia, el asalariado se esconde, el asalariado se va, el asalariado huye, le da miedo el lobo. Y cuando le da miedo el lobo, entonces las ovejas se dispersan. Y durante ese tiempo muchas iglesias cerraron. Muchos pastores decidieron dejar ahí su llamado, su ministerio. Pues uno se pregunta si realmente eran llamados, porque cuando uno es llamado, el llamado arde muchísimo en el corazón. Es algo que uno no puede apagar, porque el Espíritu Santo lo está impulsando a uno a hacer eso. Acá en esta iglesia llegaron personas que venían de iglesias que cerraron durante la pandemia, iglesias que no decidieron continuar. Y pasó exactamente lo que Jesús está diciendo acá. Los pastores se asustaron y entonces las ovejas fueron dispersas. Yo creo que es muy sencillo, de acuerdo a la luz de esta palabra, reconocer a un asalariado. Un asalariado es el que se asusta con el lobo. Un asalariado es el que se asusta y huye. Y entonces las ovejas se dispersan. Yo creo que el propósito de Dios para su iglesia es que esté junta, no que se dispersen. Tú lo puedes leer acá. ¿Qué quiere el buen pastor? Que las ovejas estén en el rebaño. Y necesitas tener mentalidad de rebaño para poder continuar, porque vienen tiempos peligrosos. Ya lo hemos dicho muchas veces, pero esto cada día se pone peor. Esto cada día está más difícil. El lobo cada día toma más lugar en el mundo, y el lobo viene directamente con su plan a destruir la iglesia, porque la iglesia es la amenaza del lobo, de Satanás, porque la iglesia es la que le impide tomar la posesión que él quiere tener para gobernar el mundo. El mundo y los reinos del mundo están en las manos de Satanás, los demonios, que ellos tienen controladas a las personas. Y todo lo que hemos visto que ha pasado en estos últimos tiempos no es más que un ataque directo a la iglesia, de verdad, porque la iglesia es un impedimento para Satanás, y el enemigo va a disparar muy duro en contra de la iglesia en estos últimos tiempos.
En Hebreos dice la palabra de Dios que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y aún más cuando vemos que este gran día se acerca. En aquellos tiempos de pandemia, que para mí se sobredimensionó lo que estaba pasando y se le dio un pésimo manejo en el mundo, porque pues no desconozco que hubo un virus, sí lo hubo, pero creo que el enemigo tenía un plan detrás de todo esto. Esto no fue simplemente un virus que se levantó, sino había allí algo. Y la idea del enemigo es arrinconar, la idea del enemigo es destruir, es provocar el caos en el mundo. Y ese caos cada día se incrementará en el mundo. Y debemos estar preparados para ver lo que va a pasar, porque esto va a seguir cada día de mal en peor. Y el ataque más directamente, aunque no se vea así, es en contra de la iglesia. Cuando en Hebreos dice esa palabra, hay algo allí entre líneas que nos deja ver que Dios nos está advirtiendo que en los últimos tiempos habrán más dificultades para congregarse de lo normal. O sea, Satanás, que quiere dispersar las ovejas. Ese es el plan del lobo, ¿no? Y los asalariados, aquellos que ven el evangelio como una fuente de ganancia y nada más, aquellos que ven la oportunidad de usar la fe de las personas para lucrarse, ellos cuando ven el lobo se asustan mucho, y entonces las ovejas se dispersan. Ahora, yo quiero dejar algo acá claro, y es que servirle a Dios trae muchas bendiciones. Yo no sé si ustedes están de acuerdo con eso. Es inevitable, el que le sirve a Dios va a ser bendecido, o sea, le toca. O sea, es que si no fuese así sería raro, ¿no? Porque si le estamos sirviendo al buen pastor, al Rey de Reyes, al dueño del mundo, al dueño de la tierra, porque Dios es el dueño de todo lo que existe. Dice la palabra de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares. O sea, el fundador y dueño de la tierra es el Señor. Él es el dueño de la tierra. Y cuando tú le sirves al dueño de la tierra, al fundador de la tierra, obviamente van a venir muchas bendiciones. Inevitablemente ellas llegarán, porque le está sirviendo al rey, al dueño. Y aquí lo hemos visto. Las personas que han entrado al servicio en la iglesia, a pertenecer al staff, a trabajar en el servicio a Dios, y esto les quita, entre comillas, de su tiempo. Tienen que hacer más sacrificios. Ellos están acá el domingo desde las 7 de la mañana arreglando e invirtiendo su tiempo, sus dones, su habilidad. Pero hay una bendición en hacer eso. Hay una bendición muy grande. El problema está no en que seamos bendecidos, porque todos vamos a ser bendecidos, o somos bendecidos ya. El problema está en poner el corazón en las bendiciones y quitarlo del que da las bendiciones, porque Dios es el que provee. Pero cuando te enamoras de la provisión y no de tu proveedor, estás en graves problemas. Y eso es lo que le pasa a muchos. Se vuelven asalariados porque quieren solamente las bendiciones, pero no estar con el Dios de las bendiciones. Y es una idea muy tonta, porque aquel que se enamora de las bendiciones y no del Dios de las bendiciones, al final se quedará sin Dios y sin las bendiciones, sin el pan y sin el queso. Porque despegarse de la fuente es despegarse también del agua que brota de la fuente. Tú no pretendas tener las bendiciones de Dios sin Dios, porque para tener esas bendiciones hay que estar con el que da esas bendiciones. El asalariado se enamora de su salario y no del Dios que le da su salario. Ahora, servirle a Dios es tener salario también, porque la palabra dice: habrá salario para vuestra obra. Literalmente lo dice así. Hay salario para tu obra, hay bendición para aquel que le sirve a Dios. Solo que tú no debes amar tu salario, tú debes amar al Dios que te da ese salario, porque somos siervos del Dios viviente. Nosotros le servimos al Señor. ¿Qué hace el asalariado? Como no tiene en Dios su fuerza, él aprendió a confiar en las bendiciones de Dios y no en el Dios de las bendiciones. Entonces cuando viene el lobo se asusta, le da miedo el lobo, y cuando él se asusta las ovejas se dispersan. Pero nosotros somos una iglesia que no le tiene miedo al lobo, ¿sí o no? ¿O alguien aquí le tiene miedo al lobo? No le tenemos miedo al lobo, porque el lobo está ahí afuera del rebaño. Él está
destruyendo, está matando, está robando. Eso es lo que hace el lobo. Es lo que hace el lobo, porque la Biblia lo llama lobo. No lo llama león, lo llama lobo. O sea, un león se come un lobo. Pero dice la palabra que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, él es un lobo que se hace pasar por león, que se hace pasar por muy fuerte, por muy grande y que tiene mucho poder, pero realmente no lo tiene. Pero a ese que se hace pasar por león, dice allá la palabra, resístelo firme en tu fe. La forma de resistir al diablo, ¿cómo es? Con la fe. ¿Y qué es la fe? Fe es creer las palabras de Dios. Fe es creer lo que Dios dijo, que aunque el lobo está acechando, yo tengo la palabra, y la palabra es lo que me sostiene. Es la palabra lo que me mantiene y lo que me hace inmune a los ataques del lobo. Porque él puede venir a destruir, pero si yo estoy con Dios y estoy firme creyendo en su palabra, no podrá destruirme. Y podrá estar gritándote al oído y amenazándote y diciéndote que va a acabar contigo. Simplemente si permaneces en el redil donde está el pastor, ya el lobo solo es un gritón y no va a poder hacer más que eso. No va a poder hacer más que intentar infundirte miedo. Si te mantienes pegado a Dios, pegado al Señor, al buen pastor, el que da su vida por las ovejas, no le tendrás miedo al lobo. Porque sé que en estos últimos tiempos vienen cosas muy duras sobre el mundo, muy duras. Ya lo hemos dicho acá muchas veces y te lo seguiré diciendo, porque es el tiempo que toca decirlo. Y no porque seamos pesimistas, no, lo que pasa es que creemos la palabra de Dios. Y lo que dice la palabra de Dios es que tinieblas cubrirán la tierra y que oscuridad cubrirá las naciones, mas sobre ti, dice la palabra, amanecerá Jehová. O sea, en los tiempos de Isaías, cuando él escribe esta palabra, medio milenio más antes de que Cristo viniera por primera vez al mundo, él está observando las tinieblas que cubrirían la tierra. Y son palabras que vienen a cumplirse en estos tiempos. Y sí, aunque es un versículo mesiánico, porque él anunció la venida de Jesús, yo no me puedo imaginar qué estaba viendo Isaías cuando habló acerca de que tinieblas cubrirían la tierra y que oscuridad cubriría las naciones. Pero Dios ha venido hablándome acerca de esto mucho en los últimos tiempos, en estos días que han pasado. El viernes en la madrugada tuve un sueño. Y a mí Dios me habla también a través de sueños. Dios me dice cosas que van a pasar y luego pasan. Eso me ha pasado varias veces en la vida y lo he podido experimentar. En cosas como, por ejemplo, cuando se murió mi mamá, yo esa mañana lo supe. Muchas cosas así me han pasado en la vida y muchas otras. Y Dios me ha hablado a través de sueños. Y en este sueño del viernes en la madrugada, yo me desperté muy temprano y me quedé ahí acostado y me puse a orar en lenguas, acostado en la cama. No me levanté, simplemente me quedé ahí. Estaba orando en otras lenguas y luego me volví a dormir. Y cuando estaba durmiendo soñé que yo caminaba y que una sombra comenzaba a cubrir todo. Y entonces yo caminaba más rápido porque veía como la sombra avanzaba. Todo estaba con luz, pero de repente esa sombra comenzaba a avanzar. Yo miraba hacia arriba y no veía nada porque todo estaba como muy oscuro, pero sí veía como en la tierra algo cubría y cubría. Entonces yo caminaba más rápido en la sombra hasta que la sombra fue mucho más rápida de lo que yo iba y terminó todo cubierto lleno de tinieblas. Entonces yo dije, ¿qué está pasando? Y entró en mí una tristeza y una angustia, y en el sueño yo oré a Dios y le dije, Señor, ¿qué hago? Desesperado le pregunté, ¿qué hago? No hay para dónde coger, no veo nada. Todo está oscuro, Señor. Y Dios me habló en el sueño y me dijo solamente estas palabras: ha llegado tu luz. Esas fueron las palabras de Dios en mi sueño: ha llegado tu luz. Y me desperté. Entonces rápidamente revisé en mi corazón la palabra que tengo ahí almacenada, Isaías 60 versículo 1, donde dice: levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Fui allí, ¿por qué? Porque fue lo que el Señor me dijo, tal cual: ha llegado tu luz. Entonces dice la palabra: levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria.
Y el Señor me mostró algo y me dijo: dile a mi iglesia este mensaje, háblale a la iglesia esto. Y por eso te estoy predicando eso esta mañana. Háblale a mi iglesia. Oscuridad viene, tinieblas vienen a cubrir la tierra. Vienen tiempos que nunca se han visto antes, cosas duras, principios de dolores sobre el mundo. Pero es el tiempo en el cual la iglesia debe sacar la luz de su interior para alumbrar las tinieblas. Porque ahora no podemos estar esperando que la luz venga y alumbre desde arriba. No, la iglesia ya fue sembrada en la tierra. La iglesia ha crecido. Y este es un tiempo en el cual la luz saldrá de dentro hacia afuera. Porque somos portadores de la luz. Y el reino del Señor fue establecido en los corazones de sus hijos. O sea que todos somos portadores de ese reino, un reino invisible para el mundo. Pertenecemos a ese reino. ¿A cuál reino? Al reino de la luz. Dice la palabra que Él nos libró del reino de la muerte, de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Ahí nosotros estamos. El cielo está dentro de nosotros. Por eso el cielo resplandecerá no de arriba, sino desde nosotros hacia afuera. Es el tiempo en el cual los hijos de Dios van a manifestarse y van a alumbrar en este mundo que está lleno de tinieblas. Un mundo que cada día va a estar más oscuro, más oscuro. Porque lo que viene para el mundo son tinieblas, iglesia. Vienen cosas duras, vienen cosas difíciles. Pero aquellos que están con el buen pastor son los que van a alumbrar. ¿Cómo? Tenemos que permanecer en el rebaño. Y esta batalla que debemos dar de acá hasta que Cristo venga es no permitir que el enemigo nos saque del rebaño. Porque lo que nos va a asegurar estar con el buen pastor siempre es permanecer en el rebaño. Eso es lo que el Señor me mostró. Aquel que permanece en el rebaño podrá permanecer en Jesús, porque Jesús habita en medio de su pueblo. El que se sale de ese pueblo, el que se sale de ese rebaño, se sale también de esa cobertura. Y no es que esté amenazándote, no, solo te estoy diciendo qué es lo que debes hacer para este tiempo. Porque en este tiempo necesitamos estar llenos. Ese es el tiempo de tu luz, iglesia. Es el tiempo en el cual debes levantarte y resplandecer, porque la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Eso es lo que debemos hacer, mantenernos ahí en medio de la oscuridad, brillando como luminares en medio de las tinieblas, como antorchas encendidas. Pero es que si tú quieres alumbrar este mundo solo, tu luz será muy poca. Pero si tú te unes a todos los que están dando esa luz que está en el corazón de ellos, entre todos haremos una llama mucho más grande. Porque la unión, como dice el dicho, la unión hace la fuerza. Cuando entre más estamos unidos, más pegados, más congregados, más llenos de Dios, no permitiendo que el enemigo nos saque del rebaño, ese rebaño será una luz que no podrá ser apagada. No podrá ser apagada. Alumbraremos, brillaremos en medio de la oscuridad. Y el Espíritu Santo se manifestará a través de su iglesia, porque es el tiempo en el cual se deben manifestar, nos debemos manifestar los hijos de Dios al mundo. Como habrá tanto desasosiego, tanta tristeza, tanta confusión, el mundo girará para ver la iglesia, porque la iglesia es la única que se mantendrá firme y se mantendrá en paz en medio de estos tiempos. Entonces nosotros contagiaremos a otros de esa luz, porque Jesús dijo acá: tengo otras ovejas también que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. O sea, hay muchas ovejas aún que están allá afuera descarriadas, muchas que no están en el redil, pero que van a ser parte del redil. Y el Señor dijo: yo las traeré. Pero necesitamos permanecer juntos para que se sigan añadiendo más y más ovejas al redil. Él las traerá, y dice el Señor, habrá un redil. Y cuando estamos juntos, entonces somos más fuertes. Cuando Jesús oró por sus discípulos, que ¿cuántos son discípulos de Jesús?
una de las cosas que Jesús dijo fue esta: que ellos, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Es la petición de Jesús al Padre, que nosotros seamos uno. ¿Tú qué crees? Que si Jesús oró por eso, ¿es importante o no? Para estos últimos tiempos necesitamos estar unidos. Jesús dijo esto: no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal, y que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Porque juntos venceremos, porque juntos alumbraremos, porque ha llegado el tiempo de nuestra luz, ha llegado el tiempo de levantarnos y resplandecer, para en medio de las tinieblas que cubren el mundo, la iglesia ser esa antorcha que le da una directriz a aquellos que están perdidos, porque ellos verán en nosotros la única esperanza, y ellos verán en nosotros a Dios, porque para el mundo que no conoce a Dios, la iglesia se convierte como la imagen de Dios para ellos. Entonces vienen a Dios, entregan sus vidas, y esos que estaban perdidos ahora pasan a ser parte de este redil. Ovejas que están descarriadas, dice el Señor, ovejas que están afuera, que no son ahora en este momento del redil, pero que ya iré por ellas y las traeré al redil, dice el Señor, para que sean parte del redil. Porque Jesús comenzará a alumbrar en el corazón de muchos que ahora serán portadores también de esta luz. Y como ocurrió cuando vino por primera vez a esta tierra, ocurrirá aún mayor en este tiempo. Porque cuando Jesús nació, lo hizo en un lugar sucio, donde había excremento de animales, donde había saliva de animales, ahí rodeado de las vacas, de los burros, de los animales, en medio de un pequeño pesebre. Allí Jesús, en esa paja, en ese lugar donde se pudo acomodar un lugar en medio de la suciedad, nació la luz del mundo. Y esto no fue porque sí, porque Dios es el dueño de todo y pudo hacer que Jesús naciera en un hogar donde habían muchas riquezas. Hubiese podido nacer en el palacio de un rey, ¿no creen? Pero no, nació en el lugar más pobre, más humilde, en el lugar más sucio. Ahí nació Jesús. Porque eso es una muestra de lo que el Señor está haciendo ahora en los últimos tiempos. En todo este tiempo, préstame atención, porque muchos que tienen su vida sucia, que huele mal, que está muy mal sus vidas, ahí ellos sin saberlo se convertirán en los pesebres donde nacerá Jesús, donde nacerá la luz del mundo, donde comenzará a brillar, porque Jesús brilla desde la oscuridad. Jesús aparece y brilla desde esos corazones que por mucho tiempo estuvieron atados a las tinieblas. Ahora el Señor resplandece desde dentro de ellos e irradia luz a los que están a su alrededor. Él dice la palabra que de lo vil y menospreciado escoge para avergonzar a los sabios de este mundo. Entonces no se te haga raro que personas que antes eran muy pecadoras, que estaban hundidos en sus delitos y pecados, ahora sean los que estarán predicando el evangelio por muchos lugares. Yo lo creo. Esto es lo que veremos, lo que estamos a punto de ver. Gloria al Señor. Esto es lo que el Señor está haciendo. Esto es lo que el Señor hará. Y todo esto te lo digo para que aprendamos que lo que Dios quiere para esos últimos tiempos es que nos mantengamos unidos en el redil. ¿Lo leímos o no? Que no se dispersen las ovejas, que seamos una iglesia que no le tiene miedo al lobo, que no vayamos a caer en el error de muchos de ser asalariados y enamorarnos de las bendiciones de Dios, sino del Dios de las bendiciones. Porque aquel que tiene su corazón en las riquezas de este mundo, las cuales son engañosas, no tiene una verdadera fe. Cuando viene la crisis, cuando viene el problema, se asusta, se llena de ansiedad, y el enemigo entonces viene y gana ventaja y puede hacer mucho daño y logra su objetivo. ¿Cuál es? Dispersar las ovejas. Porque al estar dispersas, entonces no hay luz. Tremendo, ¿no? Hay que mantenernos unidos, mantenernos en Dios. Y Dios es el que nos lleva por el buen camino, el camino de bien. Es Dios quien viene con ese poder a enseñorearse de nosotros,
a darnos ese galardón, y mientras nos lleva, nos mantiene con mucho cuidado, guardados bajo su mano y con la provisión que necesitamos. Pero luego regresará con bendición, regresará con galardón, regresará a recompensar a cada uno cual haya sido su obra. Dice la palabra en Isaías, en el capítulo 40, versículo 10: He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. ¿Cuántos creen eso? El Señor vendrá, y vendrá con poder. Ya no será el cordero inmolado, no. Jesús viene como el león de la tribu de Judá. Él ya vino como el cordero, a morir, a ser despreciado por los hombres, a ser castigado por el pecado de los hombres. Pero ya no, Él ya hizo esa parte y la hizo muy bien, que fue suficiente y no tiene que volverla a hacer. Ahora regresará, pero ya no regresará como el cordero, regresará como el Señor de señores, como el Rey de reyes. Porque Juan lo vio. Juan vio cuando Jesús regresaba y dijo, Él tenía escrito un nombre en su muslo, y ese nombre era Rey de reyes y Señor de señores, y vendrá a reinar sobre la tierra. Aleluya. Y yo creo que será muy pronto, porque las señales nos muestran que será muy pronto. Jesús regresará, su brazo señoreará. Yo lo creo. Y he aquí, dice la palabra, su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Jesús viene ¿con qué? Con recompensa y con pago. Si lo estás leyendo conmigo, Jesús viene con recompensa. Por eso allá dice en Apocalipsis Jesús: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno cual haya sido su obra. Jesús viene con galardón, porque en el cielo habrán galardones, en el cielo habrán recompensas, en el cielo habrán premios. Y cuando hablamos de premios, de galardones, estamos hablando del pago, de un pago por algo. Y no te estoy hablando de la salvación como tal, porque la salvación tú no la pagas. La salvación la pagó Jesús. La entrada al cielo tú no la pagas. ¿Quién paga eso? Jesús. Él pagó la entrada de nosotros al cielo con su sangre. Su sangre fue el pago de nuestra redención, de nuestra salvación. Entonces la entrada no la pagas tú, pero hay otras cosas que sí tú pagas. Jesús en la cruz murió, derramó su sangre para entregarte el boleto de entrada al cielo. ¿Y cuál es ese boleto de entrada al cielo? El Espíritu Santo, porque Él es el sello de nuestra salvación. Solo a través de la muerte de Jesús podemos tener al Espíritu Santo. Es puesto dentro de nosotros después de producir en nosotros el Señor un nuevo nacimiento. Entonces nos entrega su Espíritu, y gracias a ese Espíritu tenemos el ticket de entrada al cielo. Entonces nadie entra al cielo por sus obras, no. Solo alguien puede entrar al cielo por la obra de Jesús. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Pero en el cielo habrá galardones, y ahí sí esos galardones son por tus obras. O sea, tus obras no te dan la entrada al cielo, pero sí te dan un lugar en el cielo. Si te dan una bendición, si te dan un galardón. Tú no eres salvo por lo que hagas, pero sí serás premiado por lo que hagas. Es diferente. ¿Sí están conmigo? Es diferente, porque tú entraste al cielo, gloria a Dios, ya te lo expliqué, ya eres salvo, te felicito. Pero ahora te pregunto, ¿qué has construido en la eternidad? En esta tierra tú te vistes con la justicia de Jesús, pero en el cielo te vestirás con tu propia justicia. En el cielo serás galardonado por la obra que hayas hecho acá en la tierra con tu salvación. Ya eres salvo, muy bien, te felicito. Ahora vamos a producir, nos espera un cielo, y hay muchos galardones. Pero cuando yo te digo un cielo, es que a veces confundimos un poco y pensamos que todo se acabó cuando morimos, nos fuimos con Dios y ya estuvo, entramos al cielo y ya está, allá, la eternidad allá, adorando y listo. No, préstame atención, el plan de Dios para ti hasta ahora está comenzando. Y si tú dices, es que tengo 50, 60, 70 años y no, ya no me queda mucho en esta vida, puede ser que sí, ya no te quede mucho en esta vida, pero préstame atención a lo que te voy a decir, porque Jesús vendrá con retribución, vendrá con pago, ¿no? Dice la palabra. Entonces recogerá de la tierra a aquellos que tienen el Espíritu Santo. Me gustó la ilustración que un día mi pastor nos dio. Dijo, en el rapto de la iglesia, en el arrebatamiento, será como un imán que tú pones
en un recipiente donde hay muchas puntillas. Entonces tú lo pones a una distancia cerca a las puntillas y las puntillas comienzan a subir y comienzan a pegarse al imán, ¿cierto? Y habrán puntillas muy derechas, muy limpias, muy bonitas, muy brillantes. Pero habrán otras que están dobladas, habrán otras que no están tan bonitas, habrán otras que están un poco oxidadas, pero tienen la misma naturaleza que hace que haya un magnetismo, por lo tanto también subirán y se pegarán al imán. Porque la salvación es por fe, no por obras. La salvación es por la fe en Jesucristo. Y muchos tienen esa fe, y muchos son salvos, solamente que no han hecho nada para su eternidad, para construir algo en la eternidad. Entonces volaremos con Él. Allá cuando la palabra en Corintios habla acerca del tribunal de Cristo, dice la palabra, hay un fundamento y el fundamento es Cristo. No se puede poner otro fundamento, el fundamento es Cristo. Pero luego cada uno mire cómo sobreedifica. Y puedes edificar con oro, con piedras preciosas, con plata, como también puedes edificar con heno, con madera o con hojarasca. Al final, la obra de cada uno será pasada por el fuego. Y si la obra de alguno se quema, si bien él será salvo, dice la palabra, pero así como por fuego, pero sufrirá una gran pérdida, porque su obra se quemó. En cambio, aquellos que construyeron con plata, con piedras preciosas y con oro, también su obra será pasada por el fuego, pero su obra permanecerá y ellos tendrán grande galardón. Entonces muchos entrarán al cielo, pero su construcción fue con materiales perecederos, porque nunca hicieron algo de verdad, consistente, que tenga una trascendencia eterna, y el fuego lo quemará. Sufrirán pérdida, serán salvos, pero como por fuego, dice allá en Corintios. En cambio otros, su obra permanecerá. Y si su obra permanece después de pasar por el fuego, entonces recibirán premio por eso que hicieron, y se les entregará recompensa. Esto ocurrirá en el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es el juicio que concierne a nosotros, los hijos de Dios. Porque dice la palabra, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, grandes y pequeños. Y cuando habla de grandes y pequeños, no habla de niños y de adultos. Habla de personas que ya tienen un lugar grande con Dios, otros que tienen un lugar pequeño. Porque ante Dios llegarán personas que son salvas, pero muchos de ellos no alcanzaron a hacer nada para su eternidad. No sé si me estoy explicando. Entonces compareceremos ante el tribunal de Cristo. El juicio que concierne a tu vida es ese, si tú eres salvo, ¿no? El juicio que es para los incrédulos es el gran trono blanco, es otro juicio al final de los tiempos. Ese ocurrirá después del milenio. Déjame explicarte. Ahora, cuando Cristo nos lleve, nos saque de esta tierra, entonces tendremos que presentarnos con Cristo, porque el Señor viene a recoger una esposa que esté limpia, sin mancha, para poder llevarla a las bodas del Cordero, que es la unión, es el matrimonio con Jesús. Y entonces compareceremos ante el tribunal de Cristo. Una vez seamos premiados por nuestras obras, nuestras recompensas, ahí se nos dará un lugar, se nos darán las recompensas, las coronas, etcétera. Y ahí, después de que se termine ese tiempo que en la tierra está en la gran tribulación, donde el anticristo estará reinando, entonces Jesús bajará en un caballo blanco con sus ángeles, con su ejército, y nosotros con él, y vendremos acá. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores, Rey de reyes, y Jesús hará su trono en la tierra, vendrá a reinar. Acá este versículo dice: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que Él viene con recompensa, con paga delante de su rostro. Y viene entonces ahora a establecer su reino. Y su reino durará 1000 años en esta tierra. Y nosotros reinaremos con Él. Aleluya. Entonces, no te desesperes. Apenas lo tuyo está empezando. En esta tierra vamos a tener que vivir 1000 años más. ¿Sí o no? ¿Cómo les parece? 1000 años más. ¿Hay alguien que haya vivido 1000 años? No. Ni siquiera Matusalén, que fue el que más vivió. No hay nadie que haya vivido 1000 años. Tienes que salvar a tus amigos, a tus familiares, traerlos a Cristo, porque esto va para largo. Nos vamos de acá
el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, le regresaremos. Y estaremos acá en esta misma tierra, 1000 años. ¿Se te hace mucho? 50 años, 60, 70 años. Bueno, estaremos 1000 años. Solo que será muy diferente a como es ahora. ¿Por qué? Porque será Jesús quien reine sobre la tierra. Entonces el Señor traerá una reforma, traerá a esta tierra una limpieza, va a regresar esta tierra al diseño original, a lo que Él quiso que fuese desde el principio. El Señor quitará todas las plagas de la tierra, todas las maldiciones de la tierra, y estaremos acá con Jesús 1000 años. 1000 años, piénsalo. Pero ahí no termina todo tampoco. Después de esos 1000 años, dice la palabra de Dios, que Satanás será suelto, porque él durará esos 1000 años encerrado. O sea, serán 1000 años sin diablo. Aleluya. 1000 años sin diablo, 1000 años sin demonios, en el reinado milenial de Cristo. Qué bendición, ¿no? Pero luego al final de esos 1000 años serán sueltos otra vez los demonios. Satanás, el demonio, vienen acá a engañar a los que puedan, porque habrá humanos sobre la tierra. Nosotros ya somos transformados, ya tenemos un cuerpo glorificado para ese entonces, porque viviremos 1000 años con cuerpos semejantes al de Cristo en su resurrección. Pero entonces regresará el momento en el que a esos que están acá en la tierra, Satanás será suelto y tratará de engañar a muchos. ¿Y por qué el Señor hace eso? Porque Dios respeta el libre albedrío de las personas. Cada quien tiene que decidir, porque cada uno de los que estemos reinando con Cristo estamos allí porque decidimos seguir a Cristo. Y lo mismo pasará para aquel entonces. Jesús dirá: ya les mostré cómo es mi sistema de reino, cómo es el sistema de vida que yo les ofrezco. Ahora Satanás es suelto, decidan qué prefieren. Y tristemente muchos creerán en el enemigo. Muchos aceptarán, como Adán y Eva, estaban en un paraíso, lo tenían todo, pero se les apareció el diablo y le creyeron al diablo. O sea, será algo así en ese tiempo. Y después de que pase eso, dice la palabra, Satanás será juzgado, será echado en el lago de fuego, donde ya está el anticristo, donde ya está el falso profeta. El infierno será sacado, el Seol será sacado del centro de la tierra y será echado allá al lago que arde con fuego, que es la muerte segunda. Y todos aquellos que no estén inscritos en el libro de la vida serán echados a ese lago de fuego, juntamente con Satanás y sus demonios. Pero tú y yo no. Gloria a Dios. Tú y yo no, tú y yo estaremos ahí, seremos parte de ese plan de Dios, estaremos ahí con Él. Y dice la palabra que después de esos 1000 años viene la nueva Jerusalén. Ahí sí viene nuestra casa, o sea, la casa que el Señor te está preparando, las moradas eternas, las recibiremos después de 1000 años. O sea, ¿nos queda todavía o no? Esto hasta ahora está empezando. Y ahí sí descenderá la nueva Jerusalén como una novia ataviada, dice la palabra, y bajará a la tierra, y nosotros viviremos ahí en la nueva Jerusalén, una ciudad hecha para nosotros, calles de oro, mar de cristal. Estaremos ahí, un lugar precioso, y dice la palabra que luego habrán cielos nuevos y tierra nueva, una nueva creación, habrá algo nuevo. O sea, aún ahí no se ha terminado. Esto es eterno, esto es para siempre con nuestro Señor. Esto es en serio, esto no es un juego. Tú estás aquí hoy sentado definiendo tu eternidad. Esto es en serio. ¿Tú crees esto? Porque para muchos esto les suena locura. No, ese pastor se enloqueció todo lo que está diciendo. Que cuerpos glorificados, que el milenio, que calles de oro, que viene la nueva Jerusalén del cielo, que Jesús reinará 1000 años, que viviremos. ¿Qué es esta locura? Bueno, es lo que dice la Biblia. Y yo decido creer esto, porque acerca de la venida segunda de Jesús, la Biblia habla mucho, mucho. Habla más que de la primera venida. Habla el doble de lo que hablaba la palabra acerca de la primera venida. Y si la primera venida se cumplió, ¿tú qué crees? ¿Que se cumplirá la segunda venida o no? Esto es en serio, esto no es un juego. Pero continúa leyendo conmigo el versículo. Vuelve a leer desde el principio. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Déjame agregar algo más. Porque en la parábola de las minas Jesús dice
que él llamó a los que les había dado esas minas y les dijo: ¿qué hiciste con las minas? Yo tenía 5, gané 5, Jesús. Y el Señor les dice: muy bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero luego dice: y te pondré sobre 10 ciudades. Entonces al otro le dijo: te pondré sobre tantas ciudades. Y el otro, que guardó su mina y no hizo nada, entonces le dijo: quítenle la mina y désenlo al que tiene 10. ¿Se acuerdan? Porque al que tiene más se le dará más, al que no tiene, lo poco que tenga se le quitará y se le dará al que tiene. Eso es lo que dice la palabra, porque Él nos llamó, fue a hacer algo con lo que Dios nos dio. Y aquí está hablando acerca de reino. Lo pondré sobre 10 ciudades, lo pondré sobre 5 ciudades, o sea, lo pondré en un lugar de eminencia. Cuando Jesús reine sobre la tierra, dice la palabra, reinaremos con Él, es porque literalmente reinaremos con Él. Y no sé exactamente cómo será su sistema de gobierno, porque la Biblia nos da una luz, pero no nos muestra completamente cómo es todo. Lo que sabemos es que Él se sentará en Jerusalén y desde allá reinará sobre la tierra. O sea, el lugar donde Él reinará será allá. Se reconstruirá el templo que se destruyó en el año 70 después de Cristo. Eso es una de las profecías para saber que estamos cerca en los últimos tiempos, porque ustedes saben que ahorita Jerusalén no tiene templo. ¿Sí sabían eso? Porque el templo fue destruido en 1970 después de Cristo. Perdón, en el 70 después de Cristo, perdónenme. En el año 70 después de Cristo fue destruido y se cumplió la palabra que Jesús dijo, que no quedaría piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque cuando se destruyó el templo, le prendieron candela y quitaron literalmente todas las piedras para poder tomar el oro que se había fundido allí, porque se quemó el templo. Y no quedó piedra sobre piedra, tal cual como Jesús profetizó, así se cumplió. Pero hay una promesa de que se reconstruirá el tercer templo. Y entonces cuando se reconstruya el tercer templo, ya debemos saber que el tiempo está muy cerca. No se ha reconstruido, ¿por qué? Porque en el lugar donde debería estar el templo está la mezquita de Omar, que es la mezquita de los musulmanes. Y los judíos no pueden permitir construir el templo en otro lugar, tiene que ser en ese, porque esa fue la promesa de Abraham. Tiene que ser ahí. Pero hay un problema diplomático allí muy fuerte, una tensión terrible, porque obviamente los musulmanes no quieren sacar de allí su templo, porque según ellos de ahí fue de donde Mahoma se fue al cielo, según ellos, ¿no? Entonces no quieren quitar su templo de ahí. Ustedes han visto en las fotos de Israel la cúpula dorada, ¿cierto? Ella tiene una inscripción que dice: nuestro Dios es Alá y su siervo es Mahoma, ¿no? Dice así la inscripción. Y los judíos están en esa batalla, pero ya tienen todo listo para reconstruir el templo. Todo, ya está todo hecho. Están hechos ya los utensilios de oro, ya está puesto todo, la mesa de los panes, ya está el altar del incienso, ya están el candelabro de las 7 lámparas. Ya tienen todo listo, todo está listo para reconstruir ese tercer templo. Entonces hay que estar atentos a eso, ¿no? Porque sabemos, es más, los judíos tienen una tecnología más avanzada que cualquier otro país del mundo. Los israelitas, ellos dicen que apenas se pueda hacer ese templo, ellos se demoran 3 días construyéndolo, según ellos. Impresionante, ¿no? Y ya tienen todo listo. Ellos tienen una tecnología muy avanzada. Bueno, yo no sé, me estoy metiendo en muchas cosas de estas, pero por algo es. Ahora, ¿cómo? Estoy predicando un poco diferente a los otros cultos. Es por algo. De cumpleaños, sí. No siempre se cumple 40. Y qué pena los que llegaron temprano, que hoy porque me tienen una tortica y eso se alargó un poquito el culto de 10. Que ayer cumplí mis segundos 20 años. Gracias, muchas gracias. Entonces de cumpleaños está bien. Pues que son 40 años con 1000 años de reino. Todo lo que viene, gloria a Dios. Pero Jesús vendrá y se sentará en ese lugar y desde ahí reinará. Por eso tiene que haber templo. Ahora, por otra razón más, porque el anticristo se sentará también ahí. Daniel describe eso. Cuando vean que la abominación desoladora se sienta en el templo de Jerusalén, es porque ya ha llegado ese tiempo de la gran tribulación. Esa semana 70, número 70 de Daniel. Daniel profetizó 70 semanas sobre la tierra. Solamente falta una, y es exactamente la del reinado del anticristo. Y para que se cumpla esa última de las 70 semanas, tiene que reconstruir este templo, porque el anticristo se hará pasar por Dios, se hará pasar por el Mesías. Es más, los judíos lo aceptarán como el Mesías, y él se sentará en ese lugar a reinar, pero su reinado durará solamente 7 años,
porque vendrá Jesús y le dirá: quite de ahí que eso es mío. Y lo sacará de allí y se sentará el Señor a reinar desde ahí. Y nosotros reinaremos con Él. Entonces a unos pondrá sobre 10 ciudades, a otros sobre 2. O sea, mira cómo es el sistema de reino de Jesús. Yo no sé tú qué lugar tienes. Yo no sé hasta dónde ha llegado tu obra para el Señor, tu trabajo, tu servicio a Dios, para que tengas un lugar en ese reino. Serás salvo por la sangre de Cristo, por tu fe en Jesús, muy bien. Pero ahora, ¿qué lugar tendrás en ese reino? Mientras alguien está gobernando sobre 2 ciudades, 10 ciudades, de pronto otros simplemente estarán podando el césped, no sé. Pero ¿qué lugar tendrás en ese reino? Bueno, continúa ahora sí. Es que tanto, porque en la palabra de Dios solamente ahí en Isaías estamos viendo el primer versículo, ¿no? Entonces después de que dice que su paga delante de su rostro, dice: como pastor, Jesús, como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Todo el tiempo que dures tú en esta vida, no sé cuánto sea, quizá te queden solo 10 años, o solo 5, o solo 2, o 1, o 1 hora, de pronto, no, mentira. No, yo sé que no. Bueno, Cristo podría venir, ¿no? ¿Qué tal venga Cristo ya y ¡pum! Nos fuimos. ¿Cómo? Y nos vamos, listo, nos vamos con el Señor. Pero sea lo que sea, el tiempo que tengas, que te reste en esta vida, Jesús se compromete a llevarte en su seno, a pastorearte y tratarte con mucha delicadeza. Porque dice aquí la palabra de Dios que Él como pastor apacentará a su rebaño, apacentará su rebaño. Si se dan cuenta, ese concepto de rebaño es algo que nosotros debemos tener acá en nuestro corazón. Esa mentalidad debemos tenerla, porque debemos cuidar el tema del rebaño hasta el final, vivir en rebaño. Porque el Señor pastoreará a su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, y pastoreará suavemente las recién paridas. Porque hay muchos que están recién paridos, que hasta ahora están empezando con Jesús, que hasta ahora les está alumbrando esa nueva vida en Cristo. Y de pronto esa persona escucha un sermón como este y dice: uy, me falta mucho, yo hasta ahora estoy empezando y quisiera hacer mucho por Dios, pero qué embarrada no haber conocido a Dios antes. Casi siempre yo escucho a las personas que conocieron a Dios, digamos a los 40, 50, 60, decir lo mismo: si yo hubiera conocido a Jesús antes, si yo hubiera conocido a Jesús cuando era más joven. ¿Se han escuchado eso? Pero no te preocupes, porque Jesús te dice esta mañana: yo voy a tratar con mucho cuidado a las recién paridas. A esos que hasta ahora están empezando en Dios, los voy a tratar con mucho cariño, los voy a tratar suavemente, los voy a pastorear suavemente. Entonces lo que tenemos es que aprovechar el tiempo. Además, hace unos domingos yo les prediqué acerca de los obreros de la viña. ¿Se acuerdan? Que aquellos de la última hora se les pagó mejor. ¿Se acuerdan? Entonces aquellos de la última hora, trabajemos más intensamente. Hay mejor pago para esos últimos tiempos que en toda la historia de la iglesia. Qué buena noticia, porque vivir en esta época de la historia es un regalo de Dios para nosotros, porque tenemos el tiempo más valioso de la historia para trabajar y servirle a Dios, en el que hay mejor pago que en toda la historia. El tiempo se acerca y ya va a caer la noche. Ya está a punto de caer la noche y los juicios vienen sobre la tierra. Pero antes de que vengan los juicios sobre la tierra, habrá un principio de dolores, dijo Jesús allá en Mateo 24. Habrán dolores de parto, o sea, habrá como un anticipo de los juicios sobre la tierra, una pequeña porción de lo que será la destrucción final. Y nosotros como iglesia viviremos en parte de esto y veremos qué es lo que está pasando. Uno de los caballos allá en los sellos, uno de los 4 caballos de los 7 sellos, no, los primeros juicios son 7, ¿se acuerdan? Los 7 sellos. Y los primeros son 4 caballos, 4 jinetes. Uno de ellos es hambre. Vendrá hambre sobre la tierra. Y la iglesia verá cómo en el mundo habrá hambre, escasez de alimentos. Eso es algo que está a punto de comenzar a ocurrir en la tierra. No será tan fuerte como cuando ya esté la gran tribulación, pero sí será un principio de dolores y comenzaremos a ver todo esto. Pero yo tengo un mensaje para ti: no tengas miedo, no le tengas miedo al lobo, el buen pastor te sustentará.
Y en medio de la crisis serás muy consentido por tu buen pastor. Él te va a llevar con cuidado en su seno. Él te va a alimentar. Él te va a apacentar. Y debes creer en estas palabras. Y vendrán muchos de otros lugares y se añadirán al rebaño, y el rebaño crecerá, y luego seremos muchos los que estamos ahí pegados al Señor, porque al Señor sí le interesan los números. Dice la palabra que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si lo crees, Dios quiere que todos sean salvos. Entonces entre más ganemos, muchísimo mejor. Entre más grande sea el rebaño, muchísimo mejor, porque ya viene la oscuridad sobre la tierra. Estamos en tiempos peligrosos, en tiempos en los que nos toca salvar a los que más podamos, y llegaremos allá con el Señor. Por eso, iglesia, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. La gloria del Señor ha nacido sobre ti. Entonces dicen amén. Amén, crean estas palabras. Dice primera de Pedro 2:25 que antes éramos como ovejas que andábamos descarriadas sin pastor, pero ahora habéis vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. Ya no eres como esa oveja descarriada que no tiene pastor. Ahora tienes un pastor, y ese pastor es el obispo de tu alma. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Porque Él es el que conforta nuestra alma. En Salmos capítulo 23, que habla de lo mismo, que seguro tú te lo sabes, dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuánto faltará? Nada me faltará. ¿Crees esto o no? Si el Señor es tu pastor en este tiempo que te dure acá la vida, nada te faltará. Y en lugares de delicados pastos te hará descansar. Porque si hay algo que el Señor quiere, es que descanses. Es que no permitas que el enemigo te turbe, sino que descanses. Descansa en las promesas del Señor. Aquel que cree en la palabra de Dios está tranquilo, está confiado, porque sabe que el Señor cuida de él, y que aunque vengan situaciones duras sobre el mundo, el pastor sigue siendo el pastor. Y habló del buen pastor de Jesús. Él sigue siendo el buen pastor, y Él nos seguirá llevando en sus manos. Por eso dice ahí la palabra del Señor: junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Fíjate, confortará mi alma. Él es el obispo de mi alma. Él conforta mi alma para que el alma no esté turbada, porque en el alma es donde viene toda la confusión, toda la turbación, el pensamiento, la mala emoción, etcétera. Tenemos que dejar que el buen pastor sea el que conforta nuestras almas. Él es el obispo de nuestras almas, el único que puede aplacar, acallar nuestra alma. El rey David decía: mi alma está acallada, he logrado silenciar mi alma. Decía el rey David: alma mía, bendice al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Como hablándose a él mismo y diciéndole: alma, recuerda, tranquilízate. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordia. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aleluya. Él es el que te da a ti lo que tú necesitas saber, lo que tú necesitas tener en tu interior para estar tranquilo, porque todo lo que tú necesitas, Dios ya lo puso en tu interior. Todo lo que necesitas, dice la palabra, todo lo que concierne a la vida y a la piedad, ya nos ha sido dado por su divino poder. Tú ya tienes todo dentro, material e inmaterial. Lo tangible y lo intangible ya lo tienes dentro. Tú sacarás con gozo de las fuentes de tu salvación, porque los recursos que necesitas están dentro de ti, no por fuera. O sea, tú no busques fuera lo que necesitas, porque lo que tú necesitas, Dios ya lo puso dentro de ti. Solo que tú lo sacas a medida, dice el versículo, que vas conociendo a Dios. Vas conociendo. Entre más tú entiendas y conozcas a tu buen pastor, más sacas de los tesoros. Entonces, en este tiempo, en estos días de oscuridad, en todo lo que va a pasar en el mundo, nosotros sacaremos con gozo. Y sacaremos con gozo, y habrá provisión, y habrá bendición, y habrá abundancia, porque el buen pastor ya puso en nosotros todo lo que necesitamos. ¿No te parece precioso eso? Por eso el Señor te dice: ha llegado el momento de tu luz.
Ya es el momento de que alumbres. El mundo será alumbrado por los cristianos que sacan de dentro lo que ya tienen. Eso saldrá y será visible a los que no creen. Y los que no creen creerán, porque tú tienes lo que ellos no tienen, y lo que ellos no tienen lo que a ellos les hace falta. Y como ven que tú lo tienes, entonces querrán saber qué es, y tú se los darás. Y tú les darás de las aguas vivas que emanan de tu interior. Ellos las beberán, y también aparecerá esa luz en ellos, y también alumbrarán. Gloria al Señor. Y entonces vendrán las ovejas que no son del redil, pero que serán, y el redil crecerá. Y el Señor vendrá con poder y gloria a reinar, aleluya. Y nosotros entonces también reinaremos con Él. Y por eso el Salmo 23 sigue diciendo: unges mi cabeza, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Unges mi cabeza con aceite. El aceite, la unción, el Espíritu Santo, que es lo que debe fluir para que tu copa esté rebosando. ¿Y dónde fluye ese aceite? En la congregación de los santos, en el rebaño. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque es como el buen óleo, la buena unción que fluye, desciende, baja por la cabeza y baja hasta el borde de las vestiduras. Es ahí, dice la palabra, en la congregación de los santos, en el rebaño. Es ahí donde Él envía bendición y vida eterna. Entonces ten en cuenta esto, y que nunca se te olvide para estos últimos tiempos. Si hay algo en lo cual debes estar muy atento, es en estar en la congregación de los santos, estar metido en el redil y no salirte del redil, pegado en ese redil, porque eso está dándote una garantía de que estás pegado a tu buen pastor, que Él es la fuente. Y el buen pastor, que da su vida por las ovejas, te dará el aceite que necesitas, te llevará las aguas que necesitas, te llevará a los pastos donde hay descanso. Con su cayado te cubrirá, te protegerá, no te dejará salir del rumbo. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Y ya después, cuando ya tengas que irte, estarás en la casa del Señor por largos días, por la eternidad. Gloria a mi Señor. Él nos lleva a salvo. Dice la palabra en Salmos, en el capítulo 78, versículo 52, dice: hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor. Y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de la tierra, de su tierra, a este monte que ganó con su mano derecha. Aleluya. El Señor nos lleva, y a veces por la mitad de un desierto donde solamente hay escorpiones y serpientes, que es tipo de demonios, donde hay resequedad, donde no hay agua aparentemente. Ahí el buen pastor se compromete a que salga agua de la roca, se compromete a que llegue maná del cielo, se compromete a que el viento traiga codornices, a que haya bendición, y donde hay aguas amargas se conviertan en dulces. Ahí es donde tú ves cómo tus enemigos son destruidos en el mar. El Señor, el buen pastor, ha prometido apacentarte y llevarte muy de la mano para que el desierto no te destruya, porque una nube te cubre del calor, una columna de fuego te protege del frío de la noche. El desierto no es desierto cuando Jesús va con nosotros. Es tranquilidad, es seguridad, es paz, es gozo, es pastos, es agua, es bendición, es abundancia. Porque esta gente en el desierto comía y comía, y comían y comían. Dice la palabra que en una ocasión comieron tanto que les salía por las narices, porque desconfiaron de la provisión de Dios, y entonces comían y comían. El Señor te dice: tranquilo, mañana otra vez lloverá maná. No tengas miedo. Yo me imagino cómo sería eso, estar en el desierto y en fe acostarse a dormir creyendo que al otro día otra vez llovería ese pan raro del cielo. Qué bonito es Dios, ¿no? Y ahí Dios probando su fe. Acuéstate en fe, mañana haré llover pan otra vez sobre ti. Amén, me acuesto en fe, mañana otra vez lloverá pan. ¿Cuántos creen eso?
Acuéstate en fe que mañana vendrán otra vez las codornices. Amén, me acuesto. Duerme tranquilo que la columna de fuego no se apagará mientras duermes. Amén, duermo tranquilo, Señor. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Levántate tranquilo que mañana estará la nube protegiéndote del sol del desierto. Levántate tranquilo que mañana irás a la roca y otra vez habrá agua. Eso es lo que te dice el Señor. Oscuridad cubrirá las naciones, sí, pero tú tienes el buen pastor que te sustenta durante esos tiempos de dificultad, y habrá agua, y habrá pan, y habrá alimento, y Dios será el que provee todo lo que necesitas, porque Él ya puso dentro de ti todo lo que necesitas. Aleluya. ¿Cuántos dan la gloria al Señor? Esta es la palabra de Dios, yo lo creo. Jesús dijo en Juan capítulo 16 versículo 33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y como decimos siempre este último versículo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero para poder tener el consejo completo de esta palabra hay que ver los dos versículos, porque Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, les doy mi palabra, y mi palabra es la que les da la paz. Y para que con esa palabra, en medio de la aflicción del mundo, ustedes puedan vivir confiados. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Es lo que está diciendo el Señor. Mis palabras producen paz, y esa paz les da confianza para que la aflicción no los destruya. Porque confianza es fe, ¿o no? Yo confío en Dios. ¿Cuántos confían en su buen pastor? Yo confío en mi buen pastor. Él no me va a dejar, Él no nos va a dejar. Y yo confío en esta iglesia está protegida, y el Señor no nos va a dejar. Y así como un día oré y le dije: Señor, esta pandemia nos va a hacer más fuerte, este tiempo nos va a hacer crecer, y este tiempo nos hará fructificar, porque yo leí en Salmos 4, Dios me dio esa palabra en medio del desierto, en medio de la situación difícil, en medio de esa pandemia. Dios me dijo en Salmos capítulo 4: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia tú me hiciste ensanchar. Y le dije: Señor, esta es la palabra para nosotros como iglesia. En medio de la angustia nos harás ensanchar, y tal cual fue lo que pasó. En medio de la angustia nos hizo Dios ensanchar, y nos sostuvo y nos mantuvo, y aquí estamos. Y lo que para el mundo es destrucción, es calamidad, para nosotros es crecimiento y es bendición, porque en medio de la aflicción Dios prospera al justo. Esa es la fórmula del cielo, es en la que estoy yo y en la que estás tú, porque tú estás en el rebaño. ¿Cuántos lo creen? Y si tú estás en ese rebaño, entonces estás seguro. Yo lo creo. El Señor hace eso. Dios es bueno. Y mira lo que dice Jesús en Lucas capítulo 12 versículo 22. Por favor, léelo conmigo. Dice el Señor así: dijo a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. No se afanen, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? ¿Ustedes qué creen? ¿Que afanarse sirve de algo? ¿No? ¿Estresarse sirve de algo? No. Dice: ninguno de ustedes por afanarse, por lo afanado que estén, van a añadir a su estatura un codo. Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Consideren los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces no te preocupes que si vas a comer, que te vas a poner, que la casa, que... No te preocupes por eso, preocúpate por algo hoy, y es por el reino de Dios. Que si tú buscas el reino de Dios, todo lo demás será añadido.
porque a esas cosas Dios les llama añadidura. Él dice, Dios sabe de que tienen necesidad. Busquen el reino de Dios y su justicia primeramente, y todo eso vendrá por añadidura. Todo eso vendrá. Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero analiza, la palabra es por, no con, por. Si Dios es por, cuando habla por, habla de un intercambio. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Si Dios se puso en mi lugar para llevar lo que correspondía a ese lugar que yo tenía, y me entregó su lugar a mí para yo recibir lo que correspondía al lugar que él tenía. Eso es porque Jesús allá en esa cruz se hizo culpable, cargó tus pecados, se puso tu ropa para recibir el castigo que tú merecías, y te puso a ti su ropa para que recibas la bendición que a él le corresponde. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero mira lo que dice el versículo que sigue: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Sencillo, lo que quiere decir este versículo es: si tú tienes a Jesús, tienes todas las cosas. Si tú tienes a Jesús, tienes todas las cosas, porque Dios nos dio con Jesús todas las cosas. Entonces ten a Jesús y todo lo demás lo tendrás. No te faltará nada. El buen pastor viene con todo su paquete. El buen pastor viene con toda su recompensa, con todo su galardón. Si tú tienes a Cristo, tienes todas las cosas. Ya, deja de preocuparte, deja de pensar si me van a echar del trabajo, si no, si esto se va a acabar, si esto seguirá, si me van a pagar o si no me van a pagar lo que me deben. ¿Será que la economía va a estar mal? ¿Será que el dólar seguirá subiendo? ¿Qué pasará con el nuevo gobierno? Ya deja de pensar en eso. No te preocupes por el día de mañana. No te preocupes por esas cosas. Simplemente busca el reino de Dios y su justicia, y entonces todo esto te será añadido, porque con Cristo vienen todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Con Cristo vienen todas las cosas, aleluya. Podemos nosotros descansar, reposar, decir: Señor, yo confío en ti. Yo sé que en ti está la fuerza, el poder. Yo sé que en ti están todas las cosas. Si te tengo a ti, te tengo todo. Entonces me voy a aferrar más a mi buen pastor. Voy a estar más pegado a mi rebaño. Voy a estar más metido ahí. Y entonces todo lo demás vendrá, porque todo lo demás es añadidura. Dice Salmos 34, versículo 10: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén. Si tú eres de esos que buscan al Señor, no tendrás falta de ningún bien. Y dice Isaías 58:11: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma. Aleluya. Cuando hay sequías, Dios viene a saciarnos, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Amén. Eso serás tú en medio de esos tiempos de sequía. Tú serás un manantial de agua. Piensa en lo maravilloso que es esto, lo que significa para nosotros como hijos de Dios. Tiempos de sequía, la gente muere de sed, y nosotros somos manantiales de agua. Nosotros somos fuentes de bendición. Nosotros somos fuentes de abundancia. ¿Qué va a pasar? Que la gente correrá a nosotros, porque necesitan lo que nosotros tenemos. Y entonces ellos tendrán lo que nosotros tendremos. Y ahí es donde vienen las ovejitas que faltan para completar este redil, para que el buen pastor pueda venir a señorear, a gobernar la tierra. Gloria a Dios. Y te dejo con esta, Hebreos 13:5: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque el Señor dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aleluya. Ponte sobre tus pies, por favor, y haz esta declaración de fe esta mañana. Di así:
El Señor es mi pastor y nada me faltará. Di así: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No tengo miedo al lobo, porque tengo al buen pastor conmigo. ¿Cuántos quieren descansar en esas promesas? Pobre la gente del mundo que no tiene estas promesas que nosotros tenemos. ¿Qué van a hacer cuando todo esté mal? No tienen de dónde agarrarse. Nosotros sí, porque solo los hijos de Dios pueden decir: tu palabra dice, Señor. Solo los hijos de Dios pueden hacer esa declaración tan poderosa: tu palabra dice. Esas 3 palabras me han sacado a mí de unos líos, de unas enfermedades, de muchos problemas. Y solo un hijo de Dios puede abrir su boca para pronunciar y decir: tu palabra dice, Señor. Todo está mal, pero tu palabra dice. Todo está mal, todo apunta a estar en oscuridad, todo apunta a la escasez, al hambre, a la destrucción, a las guerras. Pero tu palabra dice, tu palabra dice, y eso es todo lo que yo necesito. No estamos solos, tenemos su palabra. Por eso Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Padre, tu palabra dice que podemos estar confiados. Por eso nosotros habitamos confiados. Tu palabra dice, Señor, que podemos estar seguros. Por eso estamos seguros. Por eso estamos seguros. Hoy confiamos en ti, Señor, en tus palabras de amor, y levantamos nuestras manos a ti, Señor, y te damos gloria y te damos alabanza, Señor,